Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Muy bien, gracias. Vamos a poner hoja blanca con puntos. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de movimiento circular uniformemente acelerado para concluir bien esa parte. Entonces, nada más déjenme ver cuáles dejé ir. Un disco gira en 10 segundos. Ok, ok. Entonces, nada más les dejé el del disco. Nada más tenía uno más. Vamos a verlo para completar esa parte. Dice, una rueda parte del reposo y alcanza una velocidad angular de 12 radianes por segundo en 4 segundos. Nos preguntan cuál es su aceleración. Entonces, su aceleración angular. Nosotros sabemos que la aceleración angular mide un cambio de velocidades angulares que se da en un intervalo de tiempo delta t. Entonces, si sobre todo lo hace, esta aceleración es uniforme, pues va a ser una velocidad angular final menos una velocidad angular inicial dividida entre el intervalo de tiempo. ¿Y qué datos nos están dando? Nos dan que parte del reposo. O sea, ahí implícitamente nos dan una velocidad inicial de 0 radianes por segundo, porque estaba en reposo. Alcanza una velocidad angular, o sea que su velocidad angular final también es un dato y es de 12 radianes por segundo en 4 segundos. O sea que también nos dan el intervalo de tiempo. Ya con esos datos podemos calcular que la aceleración angular pues es precisamente
la diferencia de la velocidad angular final y la inicial dividida entre el intervalo de tiempo, que sería 12 radianes por segundo menos 0 radianes por segundo dividido entre 4 segundos. Esto es 12 entre 4 radianes por segundo cada segundo. Y esto es 3 radianes por segundo cada segundo. Esta sería la respuesta. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de este tema? ¿Todo bien? Pulgar arriba. Si todo está claro, excelente. Ya había ahí 2 pulgares arriba. Los demás, las demás, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, bueno, voy a dejar de compartir porque vamos a pasar al siguiente tema, que son las leyes de Newton. Para eso, hice una presentación. ¿Pueden ver la presentación? Ahorita ya la tengo en pantalla completa. ¿Sí se ve en pantalla completa? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con un poco del contexto histórico. Las leyes de Newton, bueno, surgen porque en esa época, siglo XVIII, XVII, XVIII, varios personajes se estaban preguntando. Para esto, Kepler ya había encontrado que los planetas describen órbitas elípticas, pero lo hizo de puras observaciones astronómicas. Entonces, no tenían en sí una teoría, un modelo que lo explicara. Y varias personas, este es Robert Hooke, famoso por la ley de Hooke, que rige la fuerza de los resortes, por ejemplo. También experimentó ahí con microscopios. Y este de acá de la derecha es Edmond Halley, famoso por el cometa Halley, que lleva su nombre. Bueno, estaban ahí varios científicos de la época y no sabían por qué, no sabían explicar el porqué de esas órbitas elípticas. Entonces, aparece Newton y él les dice que él sí sabe. Él descubrió o tiene una teoría que explica por qué de esas órbitas. Pero esta es teoría mía, que lo sacó cuando lo hizo, ya había desarrollado el cálculo, pero pues era literalmente la única persona que sabía cálculo en ese momento, entonces no les quiso decir. Se negó a compartir sus resultados. Y eso, bueno, a Hook no le importó mucho porque había mucha rivalidad entre ellos, pero a Halley sí lo puso muy triste. Entonces, Halley le insistió mucho a Newton
para que explicara su teoría, demasiado y asintió. Yo digo que ya lo tenía y lo había hecho con cálculo porque tardó demasiado para darle una respuesta a Halley, pero ya que le dio la respuesta y no usó nada de cálculo, y es en lo que se conoce como los principios matemáticos de la filosofía natural, ¿no? Esta gran obra de Newton es todo es un desarrollo precisamente para explicar las órbitas de los planetas y a Halley le fascinó. Financió las primeras ediciones y después de estudiarlo, calculó la órbita del cometa que lleva su nombre y pues bueno, ya fue muy feliz. Y aparte, pues gracias a Halley, todos pudimos conocer esta obra de Newton, que yo creo que sin él no hubiera visto la luz, porque pues le insistió mucho a Newton para que la publicara y patrocinó las primeras ediciones. Entonces vamos a ver qué dice, vamos a ver las leyes de Newton de la fuente original. Vamos a beber un poco de la fuente original. Este libro de los Principia empieza con unas definiciones, son varias, pero aquí voy a poner solo algunas. La primera es la de cantidad de materia. Y así tal cual está, bueno, en la traducción que encontré, dice, la cantidad de materia es la medida de la misma, o sea, es la medida de la materia, que se origina conjuntamente de su densidad y volumen. En esos tiempos, como que las ecuaciones no estaban de moda y lo explicaban así con puras oraciones, pero hoy en día básicamente es esto. La cantidad de materia o masa, que hoy llamaríamos masa, se origina conjuntamente, o sea, en un producto de su densidad y volumen, ¿no? Así lo define Newton. Y inmediatamente después de eso define la cantidad de movimiento. Dice, la cantidad de movimiento es la medida del mismo, o sea, del movimiento. Y se obtiene conjuntamente de su velocidad y su cantidad de materia. Hoy en día es lo que conocemos como momento o, pues sí, cantidad de movimiento, momento lineal, que es precisamente el producto de la masa con su velocidad. Y nótese que esta cantidad de movimiento es un vector. Es lo que entendemos como un vector porque la velocidad es un vector. Luego, otras definiciones importantes es la fuerza íncita. Esta puse igual todo el texto que aparece en los Principia, pero es básicamente la inercia, digamos, es la oposición a la capacidad de un cuerpo para preservar su estado de reposo o movimiento, ¿no? Es un poco lo que llamamos inercia. Y a diferencia de la fuerza impresa, esta sí es lo que entendemos usualmente como fuerza, que es la acción externa que se ejerce sobre un cuerpo para cambiar su estado de movimiento o de reposo. Entonces, esas dos son una distinción que hace entre las fuerzas. Y ya con estas definiciones podemos entrar a la ley primera. Igual, copio todo el texto. Yo no suelo poner mucho texto en las diapositivas,
pero los Principia lo ameritan. La ley primera dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto. Ay, esperen, no he visto el chat. Ah, ya vi el chat. Todo cuerpo preserva su estado de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas, estas mismas que define acá, a cambiar su estado. O sea, estas fuerzas externas son las que obligan a un objeto a cambiar su estado de movimiento, ya sea en reposo o uniforme y rectilíneo. Y habla de algunos ejemplos. Dice, los proyectiles perseveran en sus movimientos, a no ser en cuanto son retardados por la resistencia del aire y empujados hacia abajo por la gravedad. ¿No? Ha identificado dos fuerzas que afectan a las balas de cañón, que es la gravedad, que siempre lo está jalando para abajo, y la resistencia del aire, que lo va frenando también. Eh, Luego, tal vez el último ejemplo también valga la pena. Los cuerpos más grandes de los cometas y los planetas conservan por más tiempo sus movimientos, tanto de avance como de rotación, porque están en espacios menos resistentes, ¿no? Ahí no hay oposición del viento, por ejemplo. Eh, la aplicación o el resultado más importante de esta primera ley es la que eh, el resultado más importante es la existencia de sistemas inerciales. Esta primera ley nos habla de que existen sistemas inerciales, que son aquellos sistemas de coordenadas, como los que hemos visto, pero que se mueven a velocidad constante, uniforme, están en un movimiento uniforme. Es lo que estudió Galileo, por ejemplo, haciendo experimentos en un barco. Se cuenta que Galileo se subía en un barco y hacía experimentos de caída libre, tiro parabólico y demás, y notó que, o bueno, se concluye que las leyes físicas se cumplen igual en cualquier sistema inercial. Les digo, es el resultado más importante de la primera ley, la existencia de estos sistemas inerciales desde los que podemos trabajar, porque sabemos que todas las leyes se van a cumplir igual en estos sistemas inerciales. Sistema inercial se mueve a velocidad constante. Bueno, la segunda ley dice, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa, ¿no? Entonces, ya nos habla de que observamos un cambio de movimiento, ¿no? Siempre el cambio, digo, es una constante que hemos visto en estas semanas, por eso me gusta empezar con las paradojas de Zenón. Eh, Ese cambio de movimiento, si observas un cambio de movimiento, es porque se debe a una fuerza motriz impresa, y no solo eso, es proporcional a esta fuerza. Y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Aquí ya nos está hablando del carácter vectorial de la fuerza. Bueno, ahí habla de por qué cree que es proporcional, por qué dice que es proporcional, porque si tú doblas la fuerza, produc- producirá un doble movimiento. Si triplicas la fuerza, triplicarás el cambio del movimiento, etcétera. Y sigue aquí, por ejemplo, este movimiento se añade sumándose a él o se resta si es contrario
o se añade oblicuamente si es oblicuo. Se compone con él según ambas determinaciones. Aquí nos sigue hablando de este carácter vectorial de la fuerza. Les digo, antes no había ecuaciones, no sabían lo que era un vector, por eso tenía que explicarlo con tantas palabras. Pero hoy en día ya podemos escribir esta relación que nos dice que la fuerza es proporcional al cambio de movimiento. Eh, Más específicamente, podemos escribir a la fuerza, ya quitar la proporcionalidad y dividir entre el intervalo en el que ocurre ese cambio de movimiento. Y bueno, ya también hemos visto estas semanas que cuando ese intervalo de tiempo es muy pequeño, ese cambio se vuelve en una derivada. Entonces, esta ya sería una versión muy moderna de lo que entendemos por la segunda ley, que la fuerza sería la derivada del momento lineal con respecto del tiempo. Aquí sustituir lo que entendemos por momento lineal, ¿no? Que se produce conjuntamente de su cantidad de materia, la masa, y su velocidad. Si la masa es constante, sale de la derivada, entonces la fuerza es masa por la derivada de la velocidad, y de ahí viene que la fuerza es igual a masa por aceleración. Esa, eh, lo que generalmente se conoce como segunda ley, ¿no? Lo que dan en todos los cursos elementales. Pero bueno, aquí vemos cómo la presentó Newton, diciendo, así bien casualmente, que es proporcional al cambio de movimiento. Luego está la tercera ley. Esta ley, en palabras de Newton, dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Ese es el enunciado de su tercera ley. Y los ejemplos que da, vamos a ver algunos. Dice, el que empuja o atrae a otros es empujado o atraído por el otro en la misma medida. Si alguien oprime una piedra con el dedo, también su dedo es oprimido por la piedra, etcétera, ¿no? Sigue ahí, enuncia varios ejemplos, luego continúa. A tales acciones son iguales los cambios de movimientos, no de velocidades. Ahí me equivoqué. Aquí es importante, ¿no? O sea, lo importante es el cambio de movimiento, no tanto la velocidad. Y se cumple esta ley también para las atracciones, como lo comprobará en en una parte posterior. Y así es más o menos como se ejemplifica ya en la modernidad. Aquí el ejemplo es precisamente como dice al final, atracciones, en este caso es una atracción gravitacional, dos masas, m1, m2, se atraen la una a la otra con la misma fuerza, F1 igual a F2, igual a esto, pero en sentidos contrarios. Esa es la tercera ley. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario de las tres leyes? ¿No? Muy bien. Entonces, algunos tipos de fuerza. Bueno, ya hablamos de la gravitacional, o puede ser el propio peso. Hablamos de fuerzas de restitución,
Por ejemplo, la de un resorte, que siempre, el resorte siempre quiere estar en equilibrio, ¿no? Entonces siempre se va a oponer al movimiento. Por eso se llama de restitución. Está también la fuerza de fricción, que también se opone al movimiento en una superficie. Bueno, puede ser en una superficie o también en el aire. Las propias moléculas del aire se oponen al movimiento y aparece esta fricción también puede ser, o la resistencia del aire. También hablamos de fuerzas electromagnéticas, como la ley de Coulomb, la fuerza de Lorentz y una fuerza centrípeta que hace que el movimiento sea atraído hacia un punto, ¿no? Siempre. Como un poco relacionado a lo que vimos ayer, precisamente con la aceleración centrípeta. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. Sí, Caleb. Una duda, bueno, creo que no tiene nada que ver con el tema, pero ¿sí se llaman las fuerzas elementales, las que son como cuatro o cinco? Ah, sí. Eh, ¿Esas qué son? esas son del modelo estándar. Eso es ya más posterior. Y sí, habla de, ahí son cuatro, como bien dices. Está la electromagnética en una, en otra la gravitacional y aparecen otras dos que no puse aquí, son nucleares. Es la nuclear fuerte, que es, si tú imaginas un átomo en su núcleo, ¿qué partículas hay en su núcleo? Están los protones y los neutrones, ¿no? Exacto, protones y neutrones. Entonces, los neutrones pues no tienen carga y los protones tienen carga positiva, todos. Entonces tienes un montón de partículas con carga positiva, todas en un espacio muy chiquito, muy confinado. Según la ley de Coulomb, las cargas iguales, ¿qué ocurre con las cargas iguales? Ay, eso siempre me confundo, ¿son las que se repelen? No. Ajá, sí, Ah, sí. cargas iguales se repelen. Entonces, pero me dijiste que en el núcleo están todas estas cargas positivas, ¿no? Entonces, según Coulomb, según la fuerza electromagnética, estos protones deberían salir disparados porque se están repeliendo. Ahí es donde entra la fuerza nuclear fuerte, que es la que hace que los tenga ahí amarrados en el núcleo. Solo aparece ahí en el núcleo, la fuerza nuclear fuerte. También está la fuerza nuclear débil y esa es, bueno, se le llamó fuerte porque era más fuerte que la fuerza electromagnética, ¿no? Justo mantiene a los protones en el núcleo. La fuerza nuclear débil, esa está un poco relacionada con los decaimientos nucleares también, eh, pero es ya más complejo. Por ejemplo, un neutrón puede decaer en un protón, un electrón y no sé qué más, pero ahí está metida la fuerza nuclear débil en el decaimiento. Pero sí, son las cuatro: gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Y por ejemplo, la fricción, o con esa, por ejemplo, no sé, la fuerza con la que mueves tus músculos se puede interpretar electromagnética, ¿no? Son impulsos electromagnéticos que mueven los músculos. La de fricción es fuerza igual electromagnética entre
las partículas de la superficie y el objeto que se está moviendo. Pero ya es como estirar mucho la idea de las cuatro fuerzas elementales. ¿Sí? Vale, vale, qué interesante. Gracias. Sí, por nada. Pero bueno, la que nos vamos a enfocar más es en este tipo de fuerzas. Por ejemplo, vamos a ver, déjenme ver si puedo dibujar. Tenemos un electrón que tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos y experimenta una aceleración de 3 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la fuerza neta que actúa sobre él. ¿Cómo le harían? ¿Qué harían? Ale dice se multiplican. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Sí, nos preguntan la fuerza, que sabemos que es masa por aceleración. Entonces, simplemente hay que sustituir. Sería, ¿cuánto sería? ¿Cuánto les dio? Porque por alguna razón no puedo escribir con mi tableta aquí. 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 3 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá, a mí. A ver, 9,11 por 10 a la menos 31 por 3 por 10 a la 12. 2,7 por 10 a la menos 18. 2,7 por 10 a menos 18 newtons. Si la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado y la masa en kilogramos, la unidad es newton. ¿Vale? Sí, Ale, Caleb, esa es la respuesta. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver otro. A ver, un automóvil de 1,200 kilogramos toma una curva circular de radio 50 metros con rapidez de 15 metros sobre segundo.
La pregunta es, calcula la fuerza centrípeta necesaria para mantenerlo en su trayectoria circular. ¿Qué harían? Sabemos que la fuerza es masa por aceleración. Nos dan la masa, pero la aceleración falta. ¿Cómo la calculamos? Ale dice sacar la aceleración usando el radio y la rapidez. ¿Están de acuerdo los demás? Ok, ¿qué aceleración sería esa? ¿Cómo la calculamos? ¿Sí se acuerdan? Ajá, es es la aceleración centrípeta y tenemos dos formas. Si nos daban la velocidad angular, era r omega cuadrado, o si nos daban la velocidad tangencial, como es el caso, es velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, con esto encontramos una aceleración de 15 al cuadrado entre el radio, que son 50. Encontré 4.5, Stephanie, exacto. Sí, Ale, también 4.5 metros sobre segundo cada segundo. Y entonces ya podemos encontrar la fuerza centrípeta. Siempre muy famosa, ¿no? La fuerza centrípeta. El total sería 4.5 por 1200. En efecto, 5400 newtons, ¿no? Es una fuerza bastante considerable para mantenerlo sobre la curva, si no, se derrapa. ¿Y quién creen que proporcione esta fuerza? ¿Quién mantiene al vehículo en la curva?
¿Quién cree que mantenga a los coches en las curvas? La aceleración, por lo que vimos, sí, hay la aceleración apunta hacia el centro, pero ¿qué agente externo lo está empujando al coche, precisamente jalándolo en la curva? Profe, eso que dice no tiene que ver con... Bueno, es que no lo hemos visto y no sé si tenga que hablar que de la fuerza centrífuga. No. Ah, ahorita vamos para allá. Ah, vale, vale. No, no, ¿qué se les ocurre? ¿Quién mantiene al coche en la curva? Sí, en el carril, pero la misma, su peso, no, tampoco. Un poco, qué hay en el carril? ¿Qué pasa si está lloviendo, por ejemplo? Es más difícil que se alcance a obtener esta fuerza, ¿no? Y es más fácil. Exacto, la fricción. La fricción entre, sí, Andrea y Ale, la fricción entre el asfalto y las llantas, ¿no? Es la fuerza de fricción la que está jalando hacia el centro de la curva y pues como ven tiene que ser debe haber mucha fricción. Si por ejemplo está lloviendo, esa fuerza de fricción va a disminuir y si no alcanza esta fuerza, ¡pup!, se va, ¿no? Hay muchas formas de disminuir esta fuerza de fricción, bueno, esta fuerza necesaria para mantener al coche en la curva o en su carril, porque también si estás dando una vuelta y te sales del carril, pues está peligroso. Una de esas formas es inclinar un poco la carretera en las curvas. No sé si han notado eso. Aquí está muy exagerado, pero en las curvas está, eh, tienen una pequeña inclinación, porque así, pues el peso va para acá y entonces esta componente de la fuerza en esta dirección ayuda, ayuda a dar esa vuelta. Entonces ahí precisamente el mismo peso del coche ayuda a dar la vuelta. Ya no tienes que meter tanta fricción. No se le llama peralte a esto. Y es precisamente para reducir esta fuerza de fricción que debe haber entre las llantas y el suelo, para que sea más fácil, para que sea menos peligroso dar vueltas. Es muy notorio en carreteras, tal vez en las pistas de carreras también. Y bueno, ahora sí regresamos a lo que decía, pues, Caleb, de la fuerza centrífuga. Creo que sí, ¿no? Bueno, eso, tal vez, bueno, ya acabé mi presentación, de hecho. Entonces voy a regresar al cuadernillo. ¿No hay dudas de esto? De lo de las fuerzas. Ok, entonces déjenme, regreso al cuadernillo. Y lo que pasa ahí con las fuerzas centrífugas
Está el movimiento circular, ¿no? Está el movimiento circular. Vimos que eh, por el simple hecho de estar en movimiento circular, la velocidad va a ser siempre tangente a la circunferencia y va a haber una aceleración que apunte hacia el centro. Y bueno, eso salió del simple análisis del movimiento. Ya con la segunda ley, con la segunda ley de Newton, ya podemos decir, hablar de una fuerza centrípeta que va en la misma dirección que el objeto, ¿no? Es la fuerza que jala al objeto hacia el centro. En el caso del coche es la fuerza de fricción. Si es una piedra amarrada, será la tensión de la cuerda. Si es la Tierra, es la fuerza de atracción hacia el Sol, ¿no? Etcétera. Pero eso es lo que nosotros observamos desde afuera. Es lo que observamos desde un sistema y lo relaciono un poco con lo que estamos, con lo que vimos, con un sistema inercial. Eh, Ahí es donde aparece la fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta. Pero si tú lo estás describiendo, si eres tú el que se está moviendo, si eres tú el que está en la curva, tú al revés lo sientes en el sentido contrario, ¿no? Cuando un coche toma una curva, nosotros sentimos que nos alejamos del centro. Esa es la famosa centrífuga. Porque se sale. En este caso, son iguales, pero tú ves que va en el sentido contrario porque estás en es un sistema no inercial. Tú sientes la fuerza en otro sentido, ¿no? Pero en realidad estás, bueno, visto desde afuera, estás siendo atraído al centro, pero tú sientes al revés, que te están empujando hacia afuera. Es un poco también lo que ocurre en otro sistema no inercial, que es pues ya que estamos hablando de eso, un coche que está frenando. Un coche que está frenando, si su velocidad va para allá, ¿hacia dónde va la aceleración? ¿Hacia dónde creen que vaya la aceleración? Si la velocidad va hacia la derecha.
Se está frenando, perdón. Sino, bueno, acelerando también puede ser, ¿eh? Pero a ver, si está frenando, ¿hacia dónde va la aceleración? Del lado contrario, exacto, a la izquierda. Ujú. Entonces, la aceleración va para allá. Entonces, visto desde afuera, pues la fuerza iría para allá, ¿no? Porque la fuerza es masa por aceleración. Pero ustedes, ¿hacia dónde sienten que los empujan cuando frena un coche? Del lado contrario, exacto. Cuando frena un coche, ustedes sienten que los empujan del lado contrario. Y al revés, si por ejemplo está el coche detenido y aceleran muy rápido, sienten que los empujan hacia el asiento. Cuando desde fuera, la fuerza es desde fuera la fuerza pues va para allá. Pero ustedes sienten que los empujan en sentido contrario porque ustedes están en un sistema no inercial. O sea, un sistema que se está acelerando. Acuérdense que un sistema inercial se mueve a velocidad constante. Tiene que ver un poco con eso, la diferencia entre la centrífuga y la centrípeta. La centrípeta es la que aparece estudiando el movimiento circular desde un sistema inercial, desde afuera. Si ya te metes adentro del sistema, entonces será centrífuga. Esa es la idea, ¿vale? Sí, sí quedó resuelta la duda. O no quedó resuelta la duda. Muy bien. Entonces, bueno, nos vemos 8:05. Hacemos unos ejercicios más y acabamos, ¿vale? Porque creo que sí acaba, con eso acabamos el temario. Ah, y les doy anuncios sobre el examen, sobre la evaluación de mañana. Bueno, ahorita los veo.
Bueno, estamos de regreso. Vamos a ver algunos ejercicios. El primero dice, calcula el peso de un objeto con masa de 100 kilogramos. El peso, bueno, no se los dije, es la fuerza de atracción estacional de la Tierra, ¿no? Debida a la Tierra, al planeta Tierra. Entonces, ¿cuál sería la aceleración? Te las estoy dando implícitamente. Luego, Sí. ¿sí? O sea, ajá, justo la grave sería 9.81, ¿no? Ajá, 9.81 es la aceleración debida a la gravedad. Por eso es implícito, pero al decir peso ya estoy refiriéndome a ella. En el segundo, calculen la aceleración con la que se moverá un bloque de 10 kilogramos si se aplica una fuerza de 20 newtons. Tres. Se aplica una fuerza de 60 newtons hacia la derecha sobre una esfera de 15 kilogramos.
Si despreciamos la fricción, ¿cuál será la aceleración? Y por último, dice un cohete de 3000 kilogramos asciende verticalmente con velocidad constante. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que impulsa al cohete? ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? Ay, perdón, perdón. Ya no lo puedo regresar. Está muy lento. Está muy raro esto. Mejor así. Si necesitan ver alguno, me dicen.
¿Cómo van? ¿En cuál van? Comenten en el chat el ejercicio en el que vayan. Ok, ok. Las demás personitas bien. Ok, ok. Sí, los primeros están un poco sencillos, ¿no? El 4 sí necesita un poquito más de análisis. Está medio capciosa. O bueno, no es tan directamente la segunda ley.
Mientras voy a poner aquí también el aviso este. ¿Cómo van? ¿Ya acabaron con el último? ¿Están atorados? Ok. Vamos a analizar este último. Entonces, tenemos un cohete. Acuérdense de hacer diagramas, bueno, dibujos. Entonces está el cohete en su ventana. Nos dicen que
se está moviendo verticalmente con velocidad constante. Esa es una pista muy importante porque si algo se mueve a velocidad constante, según la primera ley, entonces la fuerza total que actúa sobre el cohete es cero. En términos de fuerza, no hay fuerzas. Ajá. La aceleración total es cero. Pero, bueno, suponiendo que si está hablando de ascender verticalmente, estamos pensando en que todavía está en la Tierra, bajo la influencia del campo gravitacional de la Tierra. Entonces, por un lado está su peso, que la jala hacia abajo. Y por otro lado está el impulso que recibe de pues, la quema de combustible. Vamos a llamarle impulso. Bueno, es un nombre muy largo. Vamos a llamarle FI de impulso. Están esas dos fuerzas. Una jala para abajo, que es el peso, y la otra, la fuerza que lo está impulsando, jala para arriba. Pero ya está en una situación en la que probablemente al inicio, cuando despegó, pues sí, esta fuerza de impulso fue mayor que el peso, pues para justamente elevarla. Pero ya está en una situación en la que ya no está acelerándose, la velocidad ya es constante, entonces la fuerza con la que está jalando, la fuerza de impulso tiene que ser igual, más bien la fuerza de impulso más el peso, yo sé que me van a dar cero, porque no hay ninguna fuerza neta. Entonces esa fuerza de impulso tiene que ser contraria al peso. Entonces, aquí ya se acabó el análisis de la primera ley, ¿no? Ahora sí ya entra la segunda ley. Pues entonces será contraria al peso, y el peso era menos mg. O sea que será mg y va a ir hacia arriba. ¿Sí? ¿Quedó más claro? La clave fue darse cuenta que la aceleración es cero, pero que no es la única fuerza, ¿no? No solo está la fuerza que impulsa al cohete, también está el peso. Entonces, entre las dos es que tienen que sumar cero.
si iban por ahí o cómo, por dónde iba su razonamiento. Ajá, como su velocidad es constante, la aceleración neta que siente es cero, pero precisamente para que esa aceleración sea cero, hay una lucha entre la fuerza que lo impulsa de sus propulsores y el peso. Si en algún momento los propulsores fallan, se va para abajo, ¿no? Y si en algún momento sale de la influencia gravitacional de la Tierra, pues ya se acelerará si sigue con la misma propulsión. Pero ahorita en el instante en el que estamos viendo, están en equilibrio esas fuerzas y hacen que su velocidad sea constante, precisamente que su derivada sea cero de la velocidad. Solo que había que ver qué compone a esas fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que componen la fuerza total, la fuerza neta? Porque Newton nos habla de una fuerza neta, ¿no? Siempre la primera ley es una fuerza neta. O sea, si algo se está moviendo a velocidad constante es porque todas las fuerzas que actúan sobre él suman cero. La segunda ley también. Todas las fuerzas que actúan sobre él son igual a masa por aceleración, ¿no? Es un poco ahí engañosa esa parte. No es que solo haya una fuerza, sino es la fuerza neta. ¿Sí? ¿Quedó resuelta la duda? ¿Me expliqué bien? Stephanie, ¿quedó resuelta tu duda? Tú, Ale, te perdiste, pero ya viste cómo. Ok, ok. Bueno, y los otros estaban más sencillos, ¿no? El primero, ¿cuánto les dio? ¿Cuál es el peso de un objeto que pesa 100 kilos? Ajá, 981 newtons. O 980, sí, depende de cuántos dígitos te tomes. Eh, la aceleración con la que se mueve un objeto de 10 kilos, si lo empujamos con 20 newtons, 2, ajá, exacto, 2 metros sobre segundo. Nada más despejamos. Fuerza entre masa, 20 newtons entre 10 kilogramos, son 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No?
Se mueve mucho. Mm, el 3 una fuerza de 60 newtons. ¿Cuál es la aceleración? Igual, A es igual a F entre M, 60 entre 15, y como las unidades son newtons arriba y kilogramos abajo, en efecto, 4. Ale y Andrea, muchas gracias. El 15 cabe 4 veces en el 60. 4 metros sobre segundo cada segundo. Y el último, bueno, ya es básicamente el peso, son 3 toneladas, 3000 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cada segundo. Y eso es casi 30,000, ¿no? 3000 por 9,8, 29,400 newtons. Sí, Sandra, 29,430 si pones el 9,81. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro la segunda ley, la primera ley, todas las leyes? Ok, muy bien. Entonces, bueno, nada más les paso el informe, bueno, este comunicado sobre el examen diagnóstico de mañana, sobre los temas de esta semana. Empieza mañana a partir de las 8 a.m. y lo pueden contestar hasta el lunes a las 8 a.m. también. Bueno, supongo que a esa hora cierra, entonces métanse antes. Acceden de exámenes.seide.unam.mx con su número de cuenta y su fecha de nacimiento. Son los pasos que realizaron la semana pasada. ¿Alguien no pudo entrar o todos entraron? Ok. Bueno, igual si alguien tiene problemas para entrar, me pueden escribir y yo me comunico con los del CEIDE para que nos den de alta. ¿Tienen alguna duda? Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Entonces, los veo el lunes. El lunes nos vemos. Mucho éxito en su examen. Ahorita subo las notas y el video también. Detengo.